Presidente Javier Milei, gracias por atendernos nuevamente. Costó, pero acá ¿Qué está. tal, Luis? Bueno, Te escucho un poco bajo, Luis. hablo lo más fuerte posible. ¿Cómo vivió el partido de ayer de la Argentina? Lo miré ayer en Olivos junto a mi hermana. La realidad es que, desde mi punto de vista, Argentina estaba jugando mejor. Tuvo cerca de 7 u 8 oportunidades durante el primer tiempo. Tenía cerrado el arco. El penal, digamos, a pesar de que Messi optó por patearlo fuerte y bueno, el arquero estaba claramente inspirado, al menos y afortunadamente para nosotros, hasta el minuto 80. ¿Mm? Y bueno, después los contragolpes, Argentina sufrió 2 goles, pero lo que rescato es ese instinto de supervivencia de los argentinos, de pelear, pelear, pelear y seguir peleando hasta el final. Y nada, y después ocurrió el milagro, ¿no? Porque fue una reversión histórica. Las probabilidades que eso ocurriera es del 0,16%. Es decir, algo prácticamente imposible, ¿no? O sea, Y tres ayer goles en 10 minutos. lo pudimos presenciar. 3 goles en 10 minutos, estadísticamente, usted que es un amante y observador obviamente de la economía y de las matemáticas, es casi imposible, pero ocurrió. Exacto, que algo pase así es de una probabilidad de 0,16%. O sea, menos de un 1%. O sea, con lo cual hemos presenciado un evento raro estadísticamente, por ¿Qué, no decir muy raro. ¿Qué opina de los que dicen que a la Argentina está todo arreglado para ganar la Copa del Mundo? Y algunos meten la amistad entre usted y Trump. Bueno, me parece, eh, trato de ser bastante educado, una tontería, ¿Por qué? porque si eso tiene que ver en mi amistad con el presidente de Donald Trump, no hubiera quedado eliminado Estados Unidos en primer lugar, siendo el país anfitrión. El segundo punto es, la realidad es que hay muchas partes del fútbol que entraban en terreno discrecional, discutible, debatible, y que hoy el VAR eso lo eliminó. Por lo tanto, es como ponerse a discutir, digamos, la cuadratura del círculo. Me parece verdaderamente una tontería. ¿Mm? Y los argentinos que en algunos medios de comunicación se enojan con lo que representa Messi o con ese famoso saludo con Trump que no se lo perdonan. Bueno, ellos tienen una posición en contra de Messi, no es de ahora. Eh, Nosotros no debemos olvidar que durante mucho tiempo se lo criticó duramente a Messi en los medios de comunicación. Hay una etapa emblemática de un Pasquín que con pretensiones de seriedad, que la tapa decía el miedo a ganar, ¿no? Eh, digamos, y han dicho cosas verdaderamente aberrantes, sin tener en cuenta los logros de Messi que lo constituyen en algo imposible. De hecho, yo recuerdo las defensas, están los programas donde yo defendía a Messi allá Ujú. por De acuerdo. 2018 en base a un trabajo que se llama Messi es imposible y que describe que Messi es el mejor jugador en todas las facetas del juego. Es una persona que está 6 desvíos por encima de la media. No es normal. Es más, los grandes cracks oscilan entre 2 y 3 desvíos de la media. Messi son 6 desvíos, o creo que 6 desvíos y medio. No estamos hablando de algo normal, estamos hablando de algo verdaderamente extraordinario. Y entonces, la verdad que negarse a disfrutar semejante eh, evento extraordinario, porque no tengo palabras para describir algo que
digamos, rompe las leyes de la naturaleza. No existe esa persona que es mejor en todo, solo es Messi. Y tenemos la fortuna de que sea argentino y, digamos, no logro asimilar cómo puede ser que el odio de esta gente no le permita disfrutar, digo, de ese talento. Yo recién vi el comentario muy acertado que has hecho, Luis, sobre ese más que despreciable mercenario de las noticias, ¿sí? Digo que además lo amenazó, digamos, recordemos que ese hombre amenazó a Messi y demás, ¿no? Y además tiene, bueno, ni que hablar, digo, lo que hizo la Bataclana derivada en no sé, pretendiente de periodista, recientemente con una noticia falsa sobre el padre de Messi. Esta gente, digamos, o sea, verdaderamente un deportista es un deportista y uno lo tiene que evaluar por lo que hace dentro del campo de juego. Digo, esa es mi opinión. De hecho, yo ni siquiera opino de las cosas que la gente suele opinar de lo que pasa sobre afuera del campo de juego, porque eso es muy complicado. Uno Ahora, no sabe, digamos, los zapatos que está cada persona, y eso a mí me parece un exceso. Pero al margen de esa situación, digamos, uno lo tiene que evaluar en el campo de juego como jugador, y verdaderamente es sorprendente lo que hace, y que esta gente lo deteste porque supuestamente no adhiere ideológicamente a sus ideas. Me parece patético. sí. Es decir, y esto vale tanto para cómo lo maltratan y lo desprecian a Messi, lo cual me parece un disparate, digamos, y vale tanto también como las valoraciones de Mbappé. Es Claro, que decir, lo ponen en otro lugar, la verdad, ¿no? me parece que, por ejemplo, ponderar o valorar a Mbappé, digo, por sus preferencias o por su alineamiento ideológico, me parece un disparate. O sea, yo lo tengo que evaluar como jugador de fútbol. Como jugador de fútbol es extraordinario. ¿Qué me importa, digamos, o sea, si es de derecha, de izquierda, no sé, liberal, comunista, no sé, me da lo mismo? O sea, juega excelentemente bien al fútbol, digamos, y estoy mirando un partido de fútbol y lo que quiero es que el jugador juegue bien. O sea, ¿qué me importa lo que hace afuera de la cancha mientras que respete el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de los otros seres humanos y no los agreda? Ahora, ¿Listo? presidente, otro de los puntos que quizás que puede ser justificable, el tema es que hicieron silencio durante el anterior gobierno, es el argumento de algunos comunicadores diciendo, bueno, qué buena alegría, al fin la gente tiene alegría porque no tiene para comer y no llega a fin de mes. Y en el 2022 no decían nada. ¿Qué opina al respecto? Bueno, hay algunas frases que se instalan y no tienen sentido, ¿no? Si alguien se pusiera a pensar seriamente, la gente no llega a fin de mes, se daría cuenta que eso es un abuso de la metáfora. Pero, digamos, si están tan preocupados por la gente que no llega a fin de mes, yo le diría que cuando nosotros llegamos al gobierno, después del gobierno nacional y popular, más allá de todas las bombas que nos dejaron activadas, que eran concentraban lo peor de las tres peores crisis de la Argentina, ¿no? Porque teníamos un excedente monetario que era el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo, teníamos un banco central que patrimonialmente estaba peor que durante el año 1989, que derivó la hiperinflación de Alfonsín, y teníamos indicadores sociales peores que los del 2001. Y es más, cuando, digamos, se sinceró, digamos, muchas de estas cosas, la pobreza estaba en 57%, y nosotros del 57% la hemos bajado a niveles del 29%, es decir, más de un cuarto de la población, casi un tercio de la población salió de la pobreza. Es decir, hay 14 millones de personas que están mejor. O sea, si antes no llegaban a fin de mes, bueno, ahora hay 14 millones de personas más que llegan a fin de mes. O lo pongo en términos de indigencia, que estaban en el 20% y hoy está en el 6%. ¿Sí? O lo pongo en términos de niños pobres. Cuando nosotros llegamos, el 70% de los niños eran pobres
y hoy es 42. Es decir, los números siguen siendo números duros, es decir, nadie dijo que la tarea está terminada, pero para mí, digamos, o sea, si tengo que comparar 29, 28 contra 57, digamos, hemos mejorado. Si comparo 6 contra 20, mejoramos. Si comparo 42 contra 70, mejoramos. O sea, y es más, no solo eso. Durante el último gobierno kirchnerista, hay un detalle no menor, que el 30% de los trabajadores formales eran pobres. Es decir, se había llegado al dislate, al disparate, donde aún una persona trabajando caía debajo de la línea de la pobreza. Entonces, la realidad es que esta gente, pone el relato por encima de todo. Digamos, el fragmento que vos comentaste, Luis, es demasiado elocuente. Es decir, son personas que todo lo miran por el prisma ideológico, sin importarle los números. Ahora, digamos, si alguien toma decisiones de esa manera, es un problema. Es decir, no sé, eso es mi opinión y es las cosas como yo las veo y yo estoy obligado, por una cuestión de formación profesional, yo primero son los datos. Presidente, sé que le habíamos dicho que hablábamos 5 minutos sobre el partido de fútbol. A las 10 en este programa, bueno, se termina el programa y hacemos el pase con Luis Majul. ¿Me permite que lo sumemos a la conversación? Luis, sí, obvio, ¿cómo no voy a hablar con Luis, por favor? Luis, buen día, presidente. Gracias por la deferencia. Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. No, igualmente, como nosotros tenemos una lógica, nosotros siempre preguntamos. Luis, está perfecto. O sea, a ver, yo les cuento. Recién acabo de hacer una pausa porque estoy con el discurso de hoy a la noche. Ah, sí. Ajá. ¿Le sirve el dato? Son sí. 17 hojas, o sea que estaré 20 minutos hablando. ¿Sabe qué estaba pensando, presidente? A propósito de eso, estábamos hablando con Luis Gasulla tempranito, hablamos mucho para preproducir y para pelotear, y yo le decía, el gobierno, de alguna manera, está viviendo su propio mundial. A ver si yo estoy viendo bien esto. Porque está a punto, el presidente, de presentar una serie de reformas que son... Desde el punto de vista del impacto, si se aprueban, van a ser tan importantes como la primera serie de reformas. Desde la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central hasta el, ¿cómo le dicen? Shutdown. Dicen, a ver, el apagón, sí. El apagón del Estado, si es que la recaudación no alcanza a cumplir las metas del gasto del presupuesto planteado para ese año. ¿Lo entiendo bien? Está perfecto. De hecho, es así, Luis. Perdón, ¿cómo hago? Porque yo le digo Luis y los dos se llaman Luis. Sí, no sé cómo. Sí. Digamos, si a usted no les molesta. Sí. A Gasulla puede decirle pelado y a mí dígame Luis Majul. No, lo que quiera, dígale. Gasulla y Luis Majul, como a usted le parezca. Bueno, no sé, me va a salir Luis, pero bueno, cualquier cosa ustedes ya saben. Sí. A ver, esto viene a revertir más de 90 años de decadencia. Si usted se fija, el core central de la decadencia argentina tiene que ver con el déficit fiscal. Entonces, primero se cubrió con endeudamiento. ¿Qué pasó? Nos convertimos en el máximo desfolteador serial del siglo XX. Por ende, tenemos que pagar altas tasas de interés, por ende, acumulamos poco capital, crecemos poco. Entonces, de ser uno de los países más ricos del mundo, cuando nosotros llegamos estábamos de la mitad de la tabla para abajo y camino a convertirnos en Cuba con escala en Venezuela. La otra alternativa, se utilizó indiscriminadamente el financiamiento del Banco Central. Eso derivó en que le quitáramos 13-0 a la moneda si le podríamos haber quitado 3 más. Es decir, nos mataron con inflación. Es más, cuando en los gobiernos intentaban regular controlar los precios, aparecía el desabastecimiento y tuvimos ley de desabastecimiento, ley de góndolas, todos mecanismos represivos para contener la inflación, es atacar siempre los efectos y no las causas. Y la otra era, cuando ya no podían recurrir a eso, nos subían los impuestos y tenemos la presión fiscal, una de las más altas del mundo. Ese es el core central por el cual Argentina se destruye.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Este conjunto de reformas viene a modificar el core de la decadencia de los últimos 90 años. El primer punto es modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La Carta Orgánica del Banco Central, el primer punto es cambiar el artículo 3. Usted tiene en economía, es una cuestión estrictamente matemática, pero si usted tiene un objetivo de política económica, usted necesita por lo menos un instrumento de política económica. Es decir, con lo cual, en el mejor de los casos, un instrumento de política económica le alcanza para conseguir un objetivo. Usted entra al Banco Central, tiene un cartel con el artículo 3 de la Carta Orgánica que mandó el kirchnerismo en el 2012, y a la política monetaria, o sea, a un instrumento, le asigna 5 objetivos. Es una declaración de ignorancia. Si yo soy un inversor internacional y veo ese cartel, lo primero que hago, salgo corriendo y paso con un casco porque a ver si todavía me rompen la cabeza tirándome fajos de dinero por la cabeza. Presidente, a ver si lo interpreté bien. Y obviamente usted nos dice cuando quiere cortar la comunicación porque está trabajando, está haciendo su trabajo y es importante para nosotros, pero usted nos pero dice... esto también es muy importante lo que estamos hablando. Esto lo hablamos, estuve trabajando ayer con Toto Caputo, con Santi Bausili y con Federico Sturzenegger. Claro que sí. Yo decía, a ver si lo interpreto bien. Desde 2012 el Banco Central, además de todas las porquerías que había hecho desde su creación, lo que hizo fue permitirle a ese Banco Central emitir papelitos de colores y usar el dinero del Banco Central para tapar los agujeros del déficit, que bien lo podían usar o para hacer campaña electoral o para tirar plata para los amigos, o sea, no tenía límites. Exactamente, lo que permitía esa carta orgánica del Banco Central era emitir indiscriminadamente por cualquier motivo, o sea, cualquier cosa justificaba que emitieran dinero. Bueno, la consecuencia es obvia. Cuando nosotros llegamos al poder, nos dejaron una inflación que viajaba al 1,5 diario. Yo sé que muchos economistas, ya sea porque me desprecian a mí, porque me detestan, porque le han errado, por lo que fuera, no quieren reconocer el logro, pero la inflación viajando al 1,5 diario, eso más los desequilibrios monetarios que teníamos, nos íbamos a un nivel de 15.000%. Es decir, digamos, no hay que ser ningún genio para mirar, digamos, cómo venía la dinámica de la inflación. Nos niegan ese contrafáctico, pero la realidad es que es una consecuencia directa de ese Banco Central, y no es una cuestión de que, bueno, entonces ahora nosotros lo hacemos bien y listo, no, porque el problema es que nosotros no podemos dejar una carta orgánica que venga un demente y haga los zafarranchos que hizo el Banco Central, porque eso le ha costado muy caro a los argentinos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El artículo 3 nosotros lo vamos a modificar y a la política monetaria le vamos a asignar un solo instrumento, que es preservar el valor de la moneda. Ese es el primer punto. Segundo punto, vamos a prohibir taxativamente el financiamiento del fisco. Va a estar prohibido, va a estar penado por ley. Y eso no solo va a alcanzar a los funcionarios del Banco Central, sino al Poder Ejecutivo y a los miembros del Poder Legislativo que hagan disparates como el que hicieron durante el año 2025, sancionando leyes que no tenían contrapartida presupuestaria. O sea, el que viola esa ley de los cambios en la nueva Carta Orgánica va preso. Perú, presidente, lo tiene en la Constitución, ¿no? Esa idea de que el Banco Central solamente sirve para defender el valor de la moneda. Sí, hay varios tipos de mandatos que tiene el Banco Central en distintas partes del mundo. O sea, desde mi punto de vista, por una cuestión de consistencia matemática, usted, digamos, puede perseguir un solo objetivo, ¿sí?
porque hay algunos que dicen, no, bueno, pero en la Reserva Federal, digamos, persiguen el empleo y la inflación, o si usted quiere, busca una relación entre inflación y desempleo. Pero yo no creo, digo, eso es porque atrás se cree en la curva de Phillips, yo no creo en la curva de Phillips, digamos, y además en Argentina esa creencia nos hizo bastante mal, porque es la creencia de que un poquito, digamos, ¿se acuerda cuando Alfonsín decía un poquito de inflación está bien? Sí. Bueno, no dejar, o cuando Felisa Micheli decía, bueno, prefiero la inflación a la estabilidad, que es la paz de los cementerios. Bueno, miren el desastre que nos hicieron. Yo no creo, digamos, entonces eso es un artilugio matemático que, digamos, no viene a la discusión acá, pero yo lo puedo tener, no tengo problema, digamos, pero son elucubraciones matemáticas. ¿Y eso va a salir en el Congreso, presidente? La vida real es otra cosa. ¿Usted cree que el Congreso lo va a aprobar? Mire, yo lo que estoy haciendo es mandar una reforma que cambie la decadencia en la Argentina desde las instituciones. Y les digo, esta reforma no está sola, porque esto requiere una contraparte fiscal, una regla fiscal. Usted lo mencionó muy bien, Luis, que es el shutdown. Cuando se agota el presupuesto, es decir, usted hace un presupuesto, cuando se agota, que además nosotros por ley, déficit cero, ¿no? Uh-huh. Cuando se agota el presupuesto, automáticamente se apaga el Estado. Uh-huh. Es como en Estados Unidos, si usted se agotó todas las partidas, se queda sin plata, no puede operar más. Sí, hasta le van a decir, una ampliación de presupuesto. ¿Sabe lo que le van a decir, presidente? ¿No? Que usted no tiene sensibilidad, porque si el presupuesto se agota en octubre y los empleados del Estado tienen que seguir trabajando hasta diciembre, le van a decir, pero este presidente no tiene... La pregunta es, ¿con qué lo pago? Con deuda externa le van a decir, o con déficit. Con deuda, con deuda. O sea, ¿por qué entonces le tengo que cargar suponga lo siguiente, Luis, usted, digamos, con su mujer deciden relajarse en términos de la vida que llevan, y ahora queda en déficit. Bueno, ¿cómo lo arregla? ¿Qué? ¿Tomando deuda y que la pague su nieto? ¿No sería injusto eso? Sí. No, yo le digo lo que le van a decir. Sí. Ahora... pero por eso, sí, digamos, yo entiendo, digamos, cómo argumenta, pero acá hay que acomodar los patitos y ponerlo en fila de una vez por todas. O la otra es, no me alcanza, no se la quiero tomar la deuda a digamos, pasársela a mi nieto, que ahora va y que lo agarra del cogote a Casulla y le saca la plata del bolsillo para... ¿Qué le parece eso? No. Eso también está mal. Por la duda no me o le paso otra. Sí, ese ejemplo déjelo porque Gasulla para sacarle... El ejemplo de Gasulla déjelo porque para sacarle un peso hay que operarlo, pero bueno... presidente... Está bien, pero no importa, a lo que voy es lo siguiente. O la otra alternativa, ¿se pondría a falsificar billetes? No, claro. Digo, nos damos cuenta que todo es un disparate. Entonces, la ley de déficit cero está para cumplirse, y si alguien se agota los recursos antes o consigue una extensión presupuestaria, o se apaga el Estado. Es decir, se terminó acá el tema del déficit fiscal. Digamos, y aquellos que sancionen leyes que gastan sin contrapartida, también tienen que ser sancionados. No se puede hacer la locura de lo que se hizo el año pasado, de mandar 40 leyes para romper el equilibrio fiscal y arruinarle la vida a los argentinos para ver si se ganaba una elección. Es un disparate. Esa es la segunda parte. O sea, hay una parte que tiene que ver con la moneda, hay una parte que tiene que ver con... otra cosa que entra también en la Carta Orgánica del Banco Central tiene que ver con lo que se llama una cuestión de gobernanza, que no sea tan fácil remover un presidente del Banco Central. Claro. Que sea independiente, autónomo de los gobiernos. Exactamente, porque si no, digamos, lo cambia y es un chiste. Entonces, además, tenemos la fiscal. Esto además se complementa con, digamos, que lo que está nuevo que entrando, que es lo de inocencia fiscal mejorado, sí, para que la gente esté conforme para poder sacar sus dólares e insertarlos en el sistema financiero, y que el sistema financiero tenga un régimen especial distinto al actual, digamos, mucho más duro y fuerte, ¿sí?, en cuanto
a poder usar esos dólares, ¿sí? Digamos, como si fuera un Basileas recontra plug reloading, por decirlo de alguna manera. O sea, además estamos trabajando en una reforma del mercado de capitales, ¿sí? Y también estamos empezando a dar los pasos de ir a una economía donde se desarrolle mucho más profundamente el mercado de seguros. Entonces, eso lo que permite es que usted pueda cubrirse en posiciones a futuro, ya sea ciertas, ya sean los contratos de futuro o con opcionalidades, un mercado de opciones, digamos, que se llaman derivados. Después usted tiene el financiamiento de empresas, ya sea con acciones o con bonos. Digo, también esos títulos públicos pueden venir a refinanciar, digamos, los vencimientos de capital, porque los vencimientos de intereses los pagamos. Fíjese que creo que el lunes fue que el ministro Caputo junto a Furiase y Daza presentaron el plan financiero de este año y del que viene, y mostró cómo nosotros ya estamos cubiertos financieramente para lo que resta de este mandato. No solo eso, sino que también lo otro que estamos trabajando es esto que le decía de los seguros. Entonces usted tiene una forma que además le empieza a dar mejor consistencia, completitud al mercado de capitales. Es decir, para que aparezca el financiamiento. Entonces usted está trabajando tanto por el lado del ahorro, inocencia fiscal, para que la gente saque la plata del colchón, y la creación de instrumentos para que usted pueda canalizar ese ahorro. La contracara de eso va a ser que usted va a tener más inversión. Presidente, ¿qué inflación manejan? ¿Qué inflación manejan o qué inflación esperan de junio, que se va a conocer la semana que viene? A ver, nosotros están las expectativas del mercado. Sí, el relevamiento de expectativas del mercado pone ese número en 2 o ligeramente debajo de 2, lo cual sería una excelente noticia. Pero más allá de eso, acá lo importante es cómo se mata la inflación, dejando de emitir. Bueno, es lo que hicimos nosotros, dejamos de emitir. Es decir, más tarde, más temprano, sí, la inflación va a bajar. Nosotros había bajado mucho la inflación ya para mayo del año pasado. Bueno, vino todo un ataque de la política tratando de romper el programa económico. Eso hizo caer la demanda de dinero, se aceleró la tasa de inflación, subió la tasa de interés, cayó la actividad económica. Bueno, ese proceso se retrasó por culpa de la política. Bueno, digamos, eso pareciera que tocó su peor momento en el mes de marzo, y a partir de ahí los indicadores empezaron a mejorar. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que el manual dice que hay que hacer para bajar la inflación, y tarde o temprano va a bajar. Y mientras tanto, ¿de qué manera van a encarar una nueva ola de privatizaciones y qué empresas públicas piensan privatizar? Ahí, digamos, el otro día el ministro Caputo señaló algunas, digamos, a mí me parece la más emblemática, digamos, fue el caso, por ejemplo, de AISA. Y básicamente lo que señaló el ministro Caputo en la propia presentación es que los números que se pusieron están, digamos, siendo bastante conservadores, que las valuaciones que ellos tenían a mano respecto por ejemplo, a AISA y otros casos mencionados, ya, digamos, había una diferencia en favor del Estado, ¿no? Entre 500 y 1.000 millones de dólares, con lo cual también estamos muy tranquilos con eso. Estamos hablando con el presidente Javier Milei en vivo el día después del enorme triunfo del seleccionado argentino. Yo voy a dejar para el final una preguntita vinculada con eso, pero le hago una pregunta bien política. Los analistas clásicos, sean periodistas o políticos, dicen que ahora, con tal de lograr su reelección, la Libertad Avanza va a hacer acuerdos con Dios y con el diablo, con gobernadores, con dirigentes. Dudo el segundo caso, no va a ser así de ninguna manera, digo, pero... No, está bien. Digo, ¿hasta dónde? Estoy haciendo una reflexión sobre una literalidad. Yo entendí lo que usted me está diciendo, Luis. O sea, con el diablo no. Claro, con el diablo no. Perfecto. Lo que yo le decía es,
Los mismos que decían que la Libertad Avanza no acordaba con nadie o no consensuaba programas con nadie, ahora que probablemente lo haga, en el caso de provincia por provincia, aún con el objetivo de lograr la reelección, se quejan de eso. ¿Usted hasta dónde está dispuesto a ceder para que dirigentes de otros partidos políticos en provincias o a nivel nacional apoyen a la Libertad Avanza y por lo tanto su reelección? A ver, hay una reflexión que hizo el ministro jefe de gabinete, que es Santilli. Santilli. Mire, es muy gracioso porque justo me mandó un chat una persona y le digo que estoy hablando con usted y me dice que le mande un beso. Yo no le voy a decir quién es, pero le manda un beso a esta persona. Bueno, muchísimas gracias. Así es que y ahora que lo dije me dice que está bromeando. Bueno, yo se lo mandé igual. Ok, gracias. Yo cumplo. A ver, el tema es el siguiente. Esto es muy importante lo que dijo el ministro Santilli, el jefe de gabinete. El punto es así. Consenso, la palabra consenso no es consenso con cualquiera. Yo lo voy a poner así. Supongamos lo siguiente. Le voy a poner un ejemplo extremo para que se entienda lo que estoy diciendo, digamos. Y aclaro que es un ejemplo extremo. ¿Estamos a favor de defender la vida? Sí. ¿Estamos en contra de matar personas? Sí. Ok. La solución del consenso no es algo intermedio, porque la tortura no está bien. ¿Ok? Entonces, nosotros consensuamos con aquellos que compartimos una idea. Es decir, no es ni hablar por hablar, ni hablar con cualquiera, es hablar con aquellos que comparten la idea que nosotros tenemos de país. Es decir, Argentina durante 90 años apuntó para un lado, que es para la izquierda. Bueno, nosotros decidimos cambiar el rumbo 180 grados. Bueno, ahora lo estamos llevando para la ciudad de la libertad. Aquellos con los cuales compartimos, vamos a adherir. Es decir, acá lo importante, lo importante es confirmar el rumbo del cambio. Es decir, si nosotros queremos seguir profundizando el modelo de la libertad, que es el que trae prosperidad, o queremos seguir en el modelo que traíamos hasta el 2023 de la decadencia. Entonces, eso, digamos, a ver, yo lo pongo así, yo le hago una pregunta. ¿Usted se acuerda que cuando yo hacía la campaña yo hablaba de la motosierra y el déficit cero? Sí. Eso yo lo cumplí. Sí. ¿Ok? Lo cumplí, es más, nadie creyó que se podía cumplir en el primer mandato y yo lo cumplí el primer mes. Dicho esto, ¿quién negoció? ¿Negocié yo o negoció el resto de la política que hoy reconoce el valor del déficit cero? No, esa parte de la batalla cultural la tiene ganada usted. Bueno, pero Luis, esto no es un tema menor. Digamos, hoy en Argentina, usted el otro día le hizo un excelente reportaje a Diego Valenzuela, donde, por ejemplo, Diego Valenzuela le mostraba cómo es la presión fiscal, cómo es el gasto en los distintos municipios. Entonces, a ver, esta discusión hace 3 años parecía un disparate. Entonces, cuando yo empecé a ir a los programas de televisión, yo recuerdo que estaba más solo que Adán en el Día de la Madre, cuando decía que la inflación era un fenómeno monetario. Todo el mundo estaba con el verso de la inflación multicausal, cualquier cosa que dé inflación, con tal de no echarle la culpa al gobierno. Bueno, hoy la sociedad, digamos, considera que el problema de la inflación, digamos, tiene que ver con la emisión de dinero. Y entonces, entonces, ¿quién se corrió? ¿Me corrí yo o se corrió el resto? Bueno, los resultados hicieron que se corra el resto. Mire, Luis, yo en campaña, ¿qué decía? Yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Dije, sé cómo hacer crecer una economía y cómo bajar la inflación. Digamos, la economía lleva crecido
en 2 años 10%, 11%, con lo cual es una tasa promedio del 5%, que es 5 veces más grande que la que tuvimos de promedio en el siglo anterior a que llegáramos nosotros, ¿sí? Y la tasa de inflación, si usted quiere, tómela en nivel de 300%, hoy es 30%, o sea, la bajamos un décimo. Entonces, la realidad es que, ¿y qué dije? Que eso iba a sacar a la gente de la pobreza, y pasó del 57 al 29, la indigencia de 20 a 6, la pobreza en los niños de 70 a 42. ¿Está terminado? No, pero digo, falta un montón, pero que vamos en la dirección correcta, vamos en la dirección correcta. Yo le voy a decir algo, si yo pagara pauta publicitaria y además fuera peronista, yo le puedo asegurar que hoy la mitad de las calles de Argentina tendrían mi nombre. Bueno, presidente, lo quiero sacar, si me permite, y Luis, si estás de acuerdo. Por favor, también, Luis. sacarlo de la economía, hacer una pregunta, porque no escuché su opinión sobre el famoso video del ropero de Insaurralde, o posible ropero de Insaurralde. ¿Qué le generó ver esas imágenes? No me voy a meter en el tema porque podría ser interpretado como una interferencia en la justicia, y yo respeto la división de poderes. Es perfecto. Presidente, yo sabía que le iba a responder eso porque ya en varios casos puntuales el presidente responde eso y lo agradecen. A ver, los agradecen los sospechados y los que no están sospechados, porque es mejor un presidente que no se meta con las cuestiones de la justicia. Ahora, presidente, usted estaba hablando de inflación. Yo le voy a hacer el rol de periodista militante K. Sí, muy lindo lo de la inflación, muy lindo lo de la inflación. ¿Y cuándo llega el crecimiento al bolsillo de la gente? Porque acá en el conurbano nos estamos de hambre. A ver, si yo lo miro, hoy la Argentina está creciendo, y está creciendo de vuelta a una velocidad 5 veces más fuerte de lo que lo hizo durante el siglo previo a que nosotros llegáramos al poder. Lo que sucede es que usted no puede remediar 100 años de hacer las cosas mal en 2 años y medio. Es decir, es un proceso que demanda tiempo. Ahora, yo le digo, si nosotros, mire, voy a hacer una discusión numérica previa a dar esa definición porque es un número impactante, ¿sí? Mire, nosotros el último dato del PBI, el primer trimestre contra el primer trimestre del año anterior creció 2,3%. ¿Usted se acuerda que todo el mundo decía que estábamos en esta inflación, que la actividad se estaba destruyendo, que estábamos en la Gran Depresión? Y el PBI creció. Es más, si yo tomo el desestacionalizado, creció 0,7. Si yo eso lo anualizo, me da que la economía creció 3%, está creciendo al 3%, viene viajando ese ritmo. Ahora, eso se dio a pesar de la catástrofe política que fue, digamos, toda la política tratando de generar un golpe de Estado. La corrida contra el peso del 2025. Sí, bueno, la corrida fue una de las partes del intento de golpe de Estado, ¿no? Los 7 intentos de juicio político, las 40 leyes queriendo romper el equilibrio fiscal, la gente pudriéndolo en la calle. Recuerde que deportamos más de 10.000 personas, ¿sí? Y todas las maniobras en el mercado tratando de romper el equilibrio monetario. En ese contexto, obviamente que la inversión se desplomó. Si usted tiene una expansión del PBI, que implica que hoy estamos en récord histórico de PBI, en récord histórico de consumo privado, en récord histórico de exportaciones que crecen 5 veces más fuertes que el PBI. ¿Qué pasa? Se cayó la inversión como consecuencia de estos ataques desde la política que hemos visto. Si usted tuviera una hipótesis muy conservadora, que fuera que la inversión no variaba, el crecimiento del PBI salta de 3 a 4. Si la inversión se hubiera comportado como se comportó durante lo que va del siglo XXI hasta que llegamos nosotros, el PBI hubiera saltado al 5%. Y si usted mira cómo se comportó la inversión durante nuestro gobierno, el crecimiento del PBI salta al 7%. Y esto es consistente además con un riesgo país de 500 y hoy está a punto de perforar los 400 porque ayer terminó en 405. ¿Perforó los 400? Hoy creo que va a ser la noticia. Está a punto de... Es posible que hoy sea la noticia. Eso es una noticia muy importante, ¿no? Perdón, por ahí no llega al changarín del conurbano,
pero es importante porque bajan todas las tasas, se puede pedir crédito, si hay Bien, crédito, hay exacto, inversión. ese es el punto. Ese es el punto en el cual opera una economía virtuosamente, se coordina vía tasa de interés. Usted baja la tasa de interés y eso hace aumentar la inversión hace que haya más puestos de trabajo y que se puedan pagar mayores salarios. O sea, el proceso requiere de esa lógica, como usted lo mencionó perfectamente. Sí, tarda un tiempo, ¿no? Tarda un tiempo. La gran pregunta es bien, si para el tiempo que tarde la gente va a estar muy enojada o consciente de que se necesita un esfuerzo más y vuelva a elegir el rumbo, ¿no? Más pero allá de vuelta, Luis, usted cuando hace crecer su negocio, ¿usted lo logra eso de un día para el otro o le llevó años de laburo? Sí, y todavía me sigue costando, pero bueno. Y bueno, entonces, Luis, Diego, de vuelta, digamos, hay que entender que nada se logra de la noche a la mañana. Usted, no sé, inicia una carrera universitaria, ¿sí? Supongamos lo siguiente, un médico tarda en graduarse 6 años. 7, 8, depende de la especialidad, sí. Claro, bueno, entonces yo le hago una pregunta. Digamos, esa persona puede decir, no, bueno, pero yo necesito el título para poder ganar más plata. Claro. Porque lo necesito y lo necesito ya. Lo Entonces, que pasa es que estamos tan acelerar acostumbrados a los papelitos de colores, a la felicidad instantánea para después ser pobre 80 años que ese hábito quizá todavía hay una parte de los argentinos que lo siguen manteniendo, ¿no? Dame Está bien, platita, pero dame papelito de colores. Este es el punto que quiero levantar. Usted justo hizo una muy buena metáfora, del papelito de colores. Suponga que ese médico dice, no, yo necesito tener el título para ganar plata y vivir mejor. Entonces, usted le agarra y le regala el título. ¿Cuál es la consecuencia? Que cada vez que atiende un paciente lo mata. Entonces, no es trivial la forma en la cual usted quiere tomar un atajo, usted lo puede tomar, sabe cómo termina mal. No hay atajo, no hay receta que sustituya hacer las cosas bien. Digamos, de vuelta, usted, digamos, quiere ser multimillonario. Bueno, hay una forma rápida, ¿sabe qué? Puede ir y robar ese dinero. ¿Cómo le va a ir mal? En un país normal, ¿cómo le va a ir mal? Le tiene que ir mal. Es más, si usted roba y no le va mal, es porque ese país funciona mal. O sea, y presidente, se va a terminar derrumbando. Es el caso de Sodoma. O sea, presidente, Sodoma estaba permitido robar. ¿Cómo terminó? Quemada. Vale. En el país ideal, perfecto, soñado por usted, y con los cambios en el Banco Central, tipos que emitieron descontroladamente como Kicillof y Massa, ¿estarían presos? Presos. Pero no solo estarían presos Massa y Kicillof, estaría preso, digamos, o sea, Alberto Fernández, estaría preso Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y estarían presos diputados y senadores que aprobaron esos presupuestos con emisión de dinero descontrolada. Sí, tendría que convencer para eso también algunos jueces del actual sistema judicial que se apruebe una reforma laboral, se reglamenta y los jueces dicen, ay, no me gusta. Bueno, digamos, se tendrá que debatir en la sociedad y que la sociedad, hasta que, digamos, no me voy a rendir, porque el desafío, digamos, es grande. O sea, justamente la elección es... A ver, ayer el equipo argentino logró un milagro, que es lograr una hazaña que tenía una probabilidad del 0,16%. Sí, lo estaba escuchando. ¿Cómo no lo vamos a intentar? Es una inmoralidad no intentarlo. Yo quería volver a eso, presidente, perdón que llegué tarde a esa conversación porque la estaba escuchando y me pareció apasionante. Se lo voy a plantear así. Usted me ha dado el privilegio de hablar varias veces con usted, así que yo puedo hablar en estos... Porque usted es respetuoso. Bueno, muchísimas gracias. Así no, yo se lo voy a decir, porque no, esto vale que la pena que la gente la sepa. Porque usted es respetuoso, primer punto, usted es respetuoso. ¿No? A mí usted nunca me faltó el respeto, primer punto. Segundo punto, usted le consta que nosotros hemos debatido en cámara y fuera de cámara con las mismas reglas. Le agradezco, de hecho, porque que me ponga en el mismo lugar. Yo soy usted es presidente y yo soy una... No, pero esto es antes de que yo fuera presidente. Y usted se manejaba conmigo con el mismo respeto que lo hace ahora. Y además, cuando yo, digamos, hablo con usted me respeta cada una de las palabras que yo le digo. Nunca me tergiverso. Bueno, por eso, digamos, yo acepto hacer notas con usted, acepto hacer notas con Casulla, digamos, y coincidimos siempre. No, pero el respeto
y la palabra para mí tienen valor. Bueno, yo le quiero preguntar No, está bien. Este zócalo... No, está bien. Quiero preguntarle esto porque me parece que le agradezco, que forma... es una teoría, no es una teoría tampoco científica, ¿no? Pero yo creo que vale la pena plantearla. Para mí, este equipo, el cuerpo técnico, los jugadores, el grupo humano y futbolístico, además de amar el mérito, de poner mucho esfuerzo, de corregir errores, le voy a dar un pequeño dato. La mayoría de los jugadores y el técnico y el cuerpo técnico se psicoanalizan y hacen terapia como una herramienta para ser mejores. Yo tengo la teoría de que este grupo de personas son en promedio las personas que cada uno de los argentinos deseamos ser, pero al mismo tiempo son mejores. Lo escuché ayer, Sí. usted lo dijo Sí. ayer, me pareció lo una dije ayer. reflexión brillante. Y que son mejores que nosotros en promedio. ¿A usted que le gusta tanto los números y los promedios, lo acepta eso? Porque yo acepto que son mucho mejores que yo, en mi toma de decisiones, en lo humildes que son, en la defensa del mérito. Yo creo que es así. Y me pongo yo como debajo del promedio, no es que me haga el humilde, lo entiendo perfectamente. A ver, me parece una buena construcción desde una aspiracional. Y ahora yo voy a hacer algunos comentarios adicionales sobre la figura que usted plantea, que yo la comparto. Yo hoy creo, sinceramente, que Scaloni, después de esta experiencia que está cursando como director técnico de la selección argentina, él podría dar clases en las mejores universidades del mundo, en las escuelas de negocios, podría dar clases de liderazgo. Es decir, fíjese que él lo que conduce es a un conjunto de estrellas. Y es muy difícil alinear a un conjunto de estrellas detrás de un objetivo, en un juego de naturaleza colectiva, porque o sea, usted juega al tenis, no es un problema. Si usted juega al básquet, tiene que lidiar con 5 puestos. Usted, en el fútbol tiene que lidiar... Conducir y liderar esos egos es una enormidad, es una enormidad. Y yo le agrego, conociendo la política, el ego es uno de los principales factores, los egos desmedidos, son uno de los principales factores de la interna y de la pelea constante, y de la grieta también, si me apuran. Mire, yo le voy a hacer una reflexión. Probablemente una de las hazañas libertadoras más grandes de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, es la salida del pueblo hebreo de Egipto. ¿Cuál era la característica del faraón? La traducción de faraón, digamos, en el hebreo es altivo, soberbio, ¿sí? ¿Y cuál era, digamos, como contraposición, la figura de contraposición, digamos, que era Moisés, era la humildad? Entonces, y ahí usted, y no es que no era un líder que él no supiera que tenía unas características extraordinarias. Sin embargo, su mayor rasgo era la humildad. Fíjese lo que usted ve en Scaloni, en ese líder. Digamos, ve trabajo, sí, persistencia, capacidad y sobre todo las cosas que ve, humildad. Usted tiene a Messi, es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Probablemente sea uno de los deportistas más grandes de la historia porque recién lo hablábamos con Gasulla. Sí, los está escuchando. 0,16%. Sí, pero 6 veces y media de desvío respecto a la media. Sí, eso es no un trabajo. No existe. Es un trabajo que hizo el presidente. Yo lo vi, es un trabajo matemático, econométrico, diría, que hizo el presidente con respecto a la efectividad de Messi. Sí, pero 6 veces, tiene un desvío respecto a la media de 6 veces y media. No existe. O sea, es algo... Usted toma cualquiera de los grandes jugadores, son entre 2 y 3 desvíos. Este hombre son 6 desvíos y medio. No es normal, o sea, es un fuera de serie. ¿Y quién es el más humilde de todo el grupo? Scaloni. No, Messi. Y Messi, sí, Messi. los dos. Es decir, entonces, es como que usted, tiene al lado de ese gigante y usted ve la humildad de ese hombre, es admirable.
Ahora, porque presidente, tiene todo para subirse al pony y sin embargo él sigue manteniéndose humilde. Eso lo hace seguir trabajando como el primer día y lo hace liderar a un grupo de una manera extraordinaria. Y lo mismo vale para el técnico. Es un digno de un caso de estudio. ahora, presidente, no sé si ya le robamos un montón de tiempo, pero... Tranquilo, yo digamos, o sea, vengo trabajando bien hoy. Le quiero preguntar... Lo que pasa es que hoy arranqué muy temprano. Sí, Hoy arranqué a las 6. Terrible. Para no caer, que no pase como ocurrió en la presidencia anterior, ¿usted le ofrecería en la instancia que sea y que se vaya la Argentina del Mundial la Casa Rosada a la selección? ¿Le gustaría recibir a Messi y a todo el equipo? A ver, yo le cuento. Yo puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío. O sea, de hecho yo me quedaría en Olivos. Digamos, hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar. Digamos, todos saben que mi hermana es como que la abre y la cierra por poco. Entonces, la Casa Rosada yo la pongo a disposición del plantel, que la usen, digamos, sin ningún tipo de problema, sin interferencia política. O sea, no tengo nada que hacer en esa foto. No soy digno de estar en esa foto, porque yo no tengo nada que ver. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. Está muy bien pensado. El mérito es de ellos, sí. El logro es de ellos, y la fiesta es de ellos y los argentinos. Está muy bien pensado. Presidente... no es que está bien pensado, no. Es sentido común. Claro. Está bien, está bien. Que usted está trabajando para su reelección. ¿Ya empezaron a hablar de la fórmula, de los candidatos? No sé. ¿Todavía le sigue gustando como posibilidad de que Patricia Bullrich sea candidata a jefe de gobierno en la ciudad? ¿Le gustaría que fuera su compañera de fórmula? ¿Dónde ubica a los grandes candidatos? Santilli, jefe de gabinete, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Puedo hacer un punto? ¿Cómo no? Usted es el presidente, haga. No, bueno, está bien, y usted es el dueño del programa. ¿Qué quiere que te diga? Así que, digamos... Me dejó entrar por la ventana de suya. Está bien. El derecho de propiedad dice que el espacio es suyo, no mío. Sí. A ver, vamos por este lado. Porque aparte ya estamos después de las 10, así que no es de Gasulla, es suyo, Majul. Sí, pero me dejó entrar por la ventana de su programa, Gasulla, está bien. No, bueno, pero digamos, o sea, creo que hay buena sintonía como para que podamos hacer esto. A ver, a ver, el gobierno opera sobre 3 vías. La gestión, digamos que es muy demandante, la política y la batalla cultural. Ustedes saben que cualquiera de esas 3 actividades es demoledora, aunque sea una sola, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. ¿Quiere hablar de la política? Hable con mi hermana. ¿Qué quieres que le diga? Digamos, a mí, yo sigo gestionando. Okay. Gestionando y batalla cultural. Con su hermana y yo supongo también que con Santiago Caputo, que ocupa otra parte de la política, ¿no? Usted entendió lo que quise decir. Ok. O sea, hable con la mesa política. El formato político, hable con, digamos, lo que están, digamos, remando en ese barco. O sea, yo, digamos... ayer estaba el partido, terminé de festejar el partido y me puse a trabajar con... Mire qué interesante esto. Nosotros estábamos trabajando ayer con Federico Sturzenegger, quien fue presidente del Banco Central. Sí, Bausili y Caputo. Con Caputo, que también fue presidente del Banco Central, y con Bausili, que es el actual presidente del Banco Central. No me va a decir que no, digamos, o sea, no es un lujo el privilegio de poder estar frente a 3 banqueros centrales, estar diseñando la nueva carta orgánica que va a extirpar definitivamente el cáncer de la inflación en Argentina. Si la Argentina fuese un mundial y su gobierno fuese el seleccionado argentino, con todo el esfuerzo que está haciendo, ¿no tiene miedo que una mala jugada, un mal pase, termine con
con la vuelta bueno, según el ministro de Economía, con la vuelta al infierno, con la vuelta al pasado, con un presidente, no sé, como Axel Kicillof o como cualquiera que quiera poner el peronismo que defiende el estatismo, el déficit, el no pago de la deuda, el cuestionamiento por el pago de la deuda? Si usted me lo permite, no creo en esa analogía. Y voy a explicar por qué. El fútbol es pasión de multitudes porque es el deporte en el cual es más probable el batacazo. Si bien la política tiene sus dificultades y, digo, si usted hace las cosas bien, inexorablemente el resultado va a ser el correcto. Nosotros nos mantenemos con equilibrio fiscal, con una política monetaria apretada, tarde o temprano la economía crece, ¿sí? La inflación baja, los pobres, la pobreza cae, la indigencia cae, la pobreza infantil cae, los salarios reales suben, la jubilación en términos reales suben, la inversión está ocurriendo, entonces inexorablemente las cosas van a salir bien y esto la gente lo va a valorar, porque yo no creo que la gente decida suicidarse, volver al modelo del pasado. Por eso creo que usted me lo preguntó, digamos, contra quién yo me veía compitiendo. Le dije, yo compito contra mí mismo, yo compito por hacer cada día un gobierno mejor. Entonces, esa es mi vara de competencia, es decir, todos los días hacer un mejor gobierno y saber que puede haber tempestades. Nosotros recibimos un shock político el año pasado que en cualquier otro caso no solo hubiera derribado el programa económico, hubiera derribado el gobierno. Y no solo eso, este año entramos con un shock externo muy fuerte y también lo resistimos de una manera fenomenal y fuimos el país que estaba mejor posicionado frente a ese shock. Y mientras que todos decían que iba a volar por los aires el dólar, nosotros terminamos comprando 12.000 millones de dólares y si no los hubiéramos comprado hoy el tipo de cambio estaría en 1.000. Entonces, de vuelta, no hay, digamos, receta alternativa que hacer las cosas bien, no hay lugar para los atajos. Y esto es como si hubiera un partido de tenis. Usted, digamos, o sea, inexorablemente tiene tantas interacciones todos los días que inexorablemente el resultado va a ser el deseado. Es decir, en cambio, digamos, la característica del fútbol, a ver, yo lo voy a poner así, usted sabe que yo soy hincha de Boca, yo me fui a ver Boca Real Madrid en el año 2000, ¿sabe qué? Si yo lo miro en términos de las posibilidades que tenía Boca en ese partido, es un disparate. Bueno, sin embargo, fui. ¿Por qué? Porque yo sabía que de 1 de cada 10 partidos Boca le podía ganar. Si me tocaba, digamos, me veía el partido del siglo. Bueno, ocurrió y listo, ganó y lo festejé. Que fui también con mi hermana. Presidente, gracias por todos estos minutos y agradecido por su generosidad en primero para hablar de fútbol y después terminamos hablando con Luis de política, de economía y de la reforma del Banco Central. Bueno, espero haber podido contribuir a echar luz sobre estos pasos que estamos llevando a cabo y que creo que van a ser determinantes para la historia argentina. Gracias, presidente. Espero que la política nos acompañe en esto. Muchísimas gracias, presidente. No, por favor, gracias a ustedes.